Hola, muy buenas noches para todos. Permítanme, yo acomodo esto aquí, que ahorita lo acomodo y me vea diferente. Muy buenas noches para todos. Feliz martes. Bueno, les cuento, hoy vamos a hacer la segunda parte del resumen y el análisis del libro Este dolor no es mío. Ayer hicimos la primera parte, explicamos los primeros conceptos, explicamos por qué y cómo es que se heredan los traumas generacionales, por qué era importante sanarlos, por qué la relación con nuestros padres era un factor fundamental para poder gestionar nuestra curación. También como la relación con nuestros padres podría explicar grandes problemas, grandes trastornos que en ocasiones tenemos. Hoy, en la segunda parte, vamos a tocar el mapa del lenguaje nuclear. Ahorita les hago un recorderis así rápido de la primera parte, de dónde aparece este mapa del lenguaje nuclear. Si recuerdan, el lenguaje nuclear nos habla de las palabras que son dominantes, que utilizamos y que esas palabras hablan de nuestro dolor. Es el lenguaje que utilizamos para descubrir, para sacar de nosotros nuestro dolor. Entonces, hoy vamos a analizar la segunda parte que comprende otros capítulos que no analizamos ayer y les cuento que estaba súper equivocada porque como estaba todavía redactando el resumen, estaba convencida de que eran dos partes. Entonces estaba súper convencida de que se dividía en dos partes. Bien al inicio dice que se divide en dos partes, no me cercioré y hoy que estaba terminando de redactar me di cuenta que son tres partes, no son dos. Entonces, vamos a analizar la tercera parte el día de mañana. Entonces, mañana miércoles finalizamos con el análisis y resumen de este libro, que es un poquito extenso, la verdad, pero es un libro maravilloso, es un libro que nos lleva a hacer el trabajo de introspección en nosotros, que nos lleva a cuestionarnos, que nos lleva a sanar la relación que podemos tener con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, que nos lleva a entender cómo funcionan los traumas generacionales y que nos ayuda a sanar, a cerrar esas puertas que en muchas ocasiones dejamos abiertas y que no nos permiten avanzar y que también nos ayuda a entender algunos traumas, algunos dolores que se heredan. Saludo, muy buenas noches, Sonia, Cindy, Arturo. Hola, muy buenas noches. Qué bueno que estén por aquí. Iván, muy buenas noches. Hola, madame, muy buenas noches. Qué bueno que estés por aquí. María Guadalupe, hola. Qué gusto que estén por aquí. Como les decía, hoy vamos a hacer la segunda parte de este libro que se llama Este dolor no es mío. Ayer hicimos la primera parte, me gustó muchísimo. Todos los comentarios no les respondí ayer, lo que comentaron en el chat. Ahorita al final del resumen los voy a estar leyendo porque ayer dejamos muchísimos comentarios y muchísimas historias que habían contado acá inconclusas. Entonces hoy vamos a resolver muchas de las de los planteamientos, de los comentarios que ustedes me hagan acá. Tengo la lengua un poco enredada, llevo como estos 2 días escriba y escriba y escriba. Entonces, por eso si me equivoco ahí, tengo la lengua es como enredada. Los sigo saludando para que comencemos con esta segunda parte del resumen y análisis de este libro maravilloso que se llama Este dolor no es mío. Sigo olvidando, ustedes pueden creer que llevo toda esta semana leyendo este libro y si me sigue olvidando el nombre del autor, el apellido, sé que es Mark, pero se me olvida que es Mark Walling. Entonces, es el libro maravilloso de Mark Walling. Los sigo saludando por aquí y empezamos. ¿Les parece si empezamos a analizar la segunda parte de este libro? Y les decía que se programen para mañana también, porque mañana hacemos la tercera parte, porque yo juraba que solo eran 2 partes, me confié, según yo eran solo 2 partes, pero como todavía lo estoy redactando, me di cuenta que eran 3 y que por consiguiente me falta una parte. Cuando estaba terminando de redactar el guión de hoy, me doy cuenta que todavía me faltaban muchísimas hojas para terminar y yo, bueno, pero ¿qué es lo que sigue ahí?
Claro, la tercera parte. Y la tercera parte es una parte muy importante porque cierra todos los aprendizajes que nos hace el libro. Entonces, mañana hacemos la tercera parte para que podamos analizarlo con calma, con tranquilidad, porque igual ustedes se dan cuenta que cuando son libros extensos, pues el trabajo de resumen debe de ser extenso para que lo entendamos muchísimo mejor. Y así cuando lo leamos y decidimos adquirirlo y lo leemos, entonces ya vamos a entender un poquito más y vamos a tener una idea de lo que trata el libro. Alondra, Camilo, Arturo, Lidia, muy buenas noches. Alex, Juan Carlos, muy buenas noches. Vanessa, Jocelyn, muy buenas noches. Saludos para Camila y Estefanía, muchas gracias por estar aquí. Pablo, hola, muy buenas noches. Bueno, ¿les parece si empezamos entonces a analizar esta segunda parte? Ustedes pueden creer que estuve todo el día en esta silla y a mí se me olvidó que ayer estaba peleando horrible con esta silla porque como que se bajó esta silla y me veía más chiquita. Y ahorita estoy acá tratando de subir y la silla no me hace caso. Espérenme un segundito ahí. Me acordé acá cuando vi el micrófono que claro, me veo más. Entonces cuando subo el cuaderno quedo como así. Entonces espérenme un segundito acá. Rapidito, rapidito. Yo subo esta silla. No, esta silla no me hace caso. Mm, mm. Creo que son dos palanquitas. Espérenme. No, ya, me quedé chiquita. Ahorita que me pare la organizo para que no se me olvide otra vez. Bueno, empecemos con la segunda parte de este análisis del libro Este dolor no es mío, de Mark Walling. Ay, me acordé del apellido. Habíamos quedado ayer. Esta segunda parte nos habla del mapa del lenguaje nuclear. Ayer definimos lo que era el lenguaje nuclear. Aquí les doy un recorderis rapidito de esta última parte donde nos habla de estos cuatro aspectos que vamos a analizar hoy, de estas cuatro herramientas. Nos dice que las cuatro herramientas del mapa del lenguaje nuclear es uno de los grandes obstáculos en la tarea de resolver los traumas y es que la fuente de esto suele estar oculta. Es frecuente que no sepamos qué pasos debemos dar cuando no disponemos de un contexto para entender nuestros sentimientos. El lenguaje nuclear puede hacernos visible el origen de un trauma, permitiéndonos soltarnos de los modos en que podemos haber estado reviviendo el pasado. La construcción de tu mapa del lenguaje nuclear tiene cuatro pasos. Estos cuatro pasos son los que vamos a analizar hoy. El primer paso es la queja nuclear. El segundo, los descriptores nucleares. El tercero, la frase nuclear. Y el cuarto, el trauma nuclear. Siendo así, teniendo ya recordando el concepto, que es el mapa del lenguaje nuclear, vamos a empezar por el primer concepto, que está en el capítulo 6 y es la queja nuclear. Vamos a definir, a entender y a ejemplificar qué es la queja nuclear. Esta segunda parte es más, ¿cómo se dice? Digamos que es más didáctica, por decirlo así. La primera parte era una parte muy técnica, donde nos definía, donde nos cuenta el autor todos los estudios que se han realizado para poder probar esta teoría que él nos expone en su libro. Nos habla de todos los autores, nos habla de los científicos, nos habla de los años en los que se han hecho estos estudios, nos da unas pequeñas muestras, unas pequeñas visualizaciones y unos pequeños ejercicios. En esta segunda parte hay muchísimos ejercicios, muchísimas preguntas donde nos integra y nos ayuda a entender muchísimo mejor de dónde provienen estos traumas familiares, cómo se forman, cómo nos afectan y con ejemplos de pacientes que él ha tenido, nos ayuda a entender muchísimo más ese tema. Entonces, vamos a hablar de la queja nuclear. Las palabras que empleamos para describir nuestras inquietudes y luchas pueden decir más de lo que pensamos. Para construir el mapa del lenguaje nuclear es importante entender estas cuatro etapas. La primera es la queja nuclear. Para oírla en nuestro lenguaje cotidiano, buscamos el tejido de las palabras que pronunciamos, el hilo de emoción más profunda.
Atendemos a las palabras que tienen la máxima resonancia emocional. Cuando analizamos la queja nuclear, no solo atendemos a nuestro lenguaje hablado, sino que observamos también nuestro lenguaje somático, es decir, el de nuestro cuerpo físico. También prestamos una atención especial a los síntomas y a las conductas que destacan por poco corrientes o por ser muy personales. Para ejemplificar esta parte, el autor nos cuenta la historia de Carson, un joven de 26 años que llega a su consulta porque tenía problemas de ansiedad, tenía problemas de depresión que no le dejaban dormir, no le dejaban tener una vida, no, una vida tranquila y todo el tiempo le estaban atormentando. Un día, si no estoy mal, fue un año, 2 años antes de ir a consulta, tuvo un accidente de coche en el cual casi se va por un barranco. Después de este accidente, empezó a crecer en él un miedo a que en cualquier momento podía morir y le preocupaba que al morir no iba a dejar un legado, que nadie se iba a acordar de él, que iba a pasar por esta vida sin haber dejado algo por lo cual valiera la pena que los demás le recordaran. Para el terapeuta, fue algo muy extraño, porque a los 26 años casi ninguna persona está preocupada por el legado que puede dejar. No tenía hijos, no tenía esposa. Entonces, ¿por qué le preocupaba tanto su legado? Indagando en su vida personal, Carson, digamos que tenía un espacio, un hueco que no había sido suplido. Su padre se había separado de su madre cuando él era muy pequeño. Su madre le había alimentado todo, lo había hecho crecer, perdón, con un lenguaje de odio hacia su padre. Le decía que era un fracasado, le decía que era un inútil y que nadie se iba a acordar de él. Esa figura paterna su madre la reemplazó cuando él era muy pequeño por el nuevo esposo que ella tenía. Pero aún, aunque él no se diera cuenta, ese miedo a morirse en cualquier momento, a ser aniquilado, y a no dejar un legado provenía de su padre. Se dio cuenta que provenía de su padre porque después de mucho buscarlo y después de poder contactarse con él, se dio cuenta que en el proceso de divorcio fue algo muy difícil para su padre, ya que él libró una batalla legal un tiempo bastante largo, aproximadamente un año, con la madre de Carson por la custodia de este. Ella ganó esa batalla, se quedó con la custodia total y lo alejó totalmente de su padre, diciéndole todo el tiempo, como les decía hace un momento, que era un fracasado, que era un bueno para nada y que simplemente no existía. Este sentimiento, cuando el padre de Carson perdió la custodia de él, se sintió fracasado, se sintió triste y de alguna manera dentro de él asimiló el hecho de que si moría en ese momento, si llegaba a partir, ni siquiera nadie se iba a acordar de él, no iba a dejar un legado porque había perdido a su primogénito, no le quitaron el derecho de estar cerca de su primogénito. Entonces, ese sentimiento que cargaba Carson se debía a esa herida que estaba aún abierta por su padre. Al acercarse a él, pudo ir sanando la relación con él, pudo entender los 2 puntos de la historia, que era algo muy importante. Él solo había tenido la versión de su madre, donde le decía que su padre era un apostador, era un perdedor, que si le hubiese pasado algo, que seguro no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, porque era un inútil, nadie se iba a acordar de él. Se dio cuenta, al conocer los 2 lados de la historia, que ni su padre era tan malo, ni su madre era tan buena. Eso le permitió sanar, recuperar y formar la relación que no tenía con su padre y, por consiguiente, sus síntomas desaparecieron paulatinamente. Ahora, lo primero, como les decía, esta parte nos brinda muchísimos ejercicios de visualización y de introspección. Les voy a compartir el primer ejercicio que nos ayuda a investigar cuál es nuestra queja nuclear.
Nuestra queja nuclear son esas palabras que utilizamos, esas frases que utilizamos para definirnos, que definen nuestros miedos. Ese miedo a que nadie se acuerde de mí, ese miedo a que piensen que soy un fracasado, ese miedo a que todo lo que hago está mal visto, a que no soy suficiente. Entonces, a continuación, si ustedes quieren, en el libro, el autor recomienda que escribamos estos puntos o que respondamos las respuestas en un cuaderno y después las analicemos. Entonces, si quieren anotarlas o si quieren responderlas en un cuaderno, tengan papel y lápiz a mano, se me olvidó decirles. Igual para mañana lo mismo, tengan papel y lápiz porque hay en estos ejercicios que les voy a plantear hoy y que les voy a compartir hoy, digamos que es un método así, es un ejercicio de hacernos preguntas, respondernos esas preguntas y analizar varias veces las respuestas. Entonces, el primer ejercicio que les voy a compartir nos va a ayudar a investigar nuestra queja nuclear por si de pronto todavía no la hemos identificado o todavía no hemos entendido de qué va este concepto. Permítanme, yo me devuelvo por acá porque lo tengo acá en el libro. Eso sí, no lo copié. Acá. El ejercicio para investigar nuestra queja nuclear. Número uno. Concéntrate en un problema de tu vida que sea muy acuciante ahora mismo. Puede ser una cuestión relacionada con tu salud, con tu trabajo, con tu relación de pareja, cualquier cuestión que esté perturbando tu sensación de seguridad, de paz, de tranquilidad o de bienestar. Segundo, ¿cuál es la cuestión más profunda que quieres curar? Puede tratarse de un problema que te parezca abrumador, puede tratarse de un síntoma o de una sensación que has tenido toda la vida. Tercero, ¿qué es lo que quieres ver cambiar? Cuarto, no corrijas ni enmiendes lo que escribas. Quinto, escribe todo lo que te parezca importante. Sexto, ve escribiendo lo que te llegue. Por ejemplo, puede que lleves encima el miedo a que te pase algo terrible en el futuro. No importa lo que salga, tú sigue escribiendo. Séptimo, si no te llega nada, responde a esta pregunta. ¿Qué temes que te pudiera pasar si no se te quita nunca la sensación, el síntoma o el trastorno que tienes? Octavo, no sigas leyendo y escuchando este libro si no has hallado todavía cuál es la inquietud que más te angustia. Ahora, después de hacer esto, después de respondernos estas preguntas, lo que vamos a hacer es, después de hacer este ejercicio, vamos a mirar lo que hemos escrito. Léelo sin tanto detenimiento como para apasionarte. No te dejes arrastrar ni por las palabras ni por los sentimientos que esto te produce. Repásalo sin sentir las emociones de lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es buscar las palabras o las frases que destacan por ser peculiares o poco habituales. Léelo varias veces, pero obsérvalo con la mirada del espectador, del que mira sin identificarse y sin juzgar. Intenta oír lo que has escrito como si estuvieras escuchando a otra persona. Es posible que las palabras pertenezcan en efecto a otra persona y que tú no hayas hecho nada más que ponerles voz. Es posible que las palabras pertenezcan a otro miembro de tu familia que quedó traumatizado y que no fue capaz de pronunciarlas en voz alta. Puede que con tus quejas estás contando la historia de esa persona. Bueno, tal como les decía hace un momento, y como les decía ayer,
Responderse estas preguntas es un trabajo muy personal, es un trabajo de introspección que nos lleva a ahondar en esos temas que a veces no tocamos mucho, de esos temas que a veces olvidamos o ignoramos. Las palabras, las quejas. ¿Qué es lo que nos preocupa si de pronto en este momento nosotros no estuviésemos en este plano? ¿Qué es lo que ese miedo que está en nosotros, que todo el tiempo nos tortura y nos está hablando ahí al oído y nos está diciendo, estás haciendo esto mal, estás dejando de hacer esto, todo lo que haces está mal? Pero también es importante lo que nos plantea este ejercicio, que es darnos cuenta que en ocasiones esas palabras no proceden de nosotros. ¿Cómo te das cuenta que no proceden de ti? Dándote, respondiendo estas preguntas que te hice hace un momento, respondiéndolas sinceramente, utilizando esta figura que en algún momento planteamos aquí en el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle, que nos lleva a observarnos sin la mirada del juez, sin juzgarnos, sin señalarnos por lo que estemos haciendo, sin juzgar el proceso o juzgar lo que escribamos. Simplemente escribámoslo y no lo repasemos para decir, no, es que escribí mal esta palabra, es que yo no pienso esto. No, lo hice desde el momento. Entonces, en ese momento, con esas palabras, eso es lo que voy a analizar. Yo creo que en muchas familias y en muchas ocasiones nos hemos encontrado repitiendo palabras, repitiendo quejas que han pasado de generación en generación, pero a veces nosotros no somos conscientes de eso. Si, por ejemplo, uno de nuestros abuelos o de los padres de nuestros abuelos, por no irnos muy lejos, tenía problemas con el dinero, tenía problemas porque apostaba todo lo que se ganaba y de pronto en la tercera generación en nosotros está esta situación de que no podemos conservar un negocio, no podemos tener estabilidad económica y nos encontramos repitiendo frases, por ejemplo, como, bueno, es que el dinero es para gastarlo o todos los negocios que yo hago simplemente fracasan, todo lo que yo hago siempre va a salir mal, todas las inversiones que hago salen mal o voy a apostar este dinero porque yo sé que me voy a ganar el doble. Pero en nuestra casa con nuestros padres no lo vimos, en nuestro entorno no estaba esta situación, lo que nos lleva a plantearnos este libro cuando nos dice que busquemos esta queja nuclear es eso, que miremos que en donde nos quejamos, las palabras que pronunciamos, allí está la respuesta. Y que cuando no proviene de nuestro círculo cercano, es momento de mirar más atrás. Es momento de identificar si proviene de pronto de generaciones más atrás a nosotros. Más adelante nos dan dos herramientas para curar. Nos habla del árbol genealógico y también nos habla de las palabras puente y nos explica cómo utilizarlas. Los saludo a los que han ido llegando. Muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Para ejemplificar la queja nuclear, el autor nos cuenta la historia de Lorena. Lorena es una mujer de 19 años que padecía ansiedad y ataques de pánico en situaciones de trato social. Había empezado a notar esta ansiedad 3 años atrás, al tiempo que había comenzado a sufrir una infección de vejiga que no se le curaba. Había consultado varios médicos, pero nada conseguía curarla. Contó que lo más terrible de padecer esta infección, su peor miedo, había sido que nada ni nadie podrían ayudarla y que la infección no se le curaría nunca. Finalmente se curó de la infección, pero ella seguía dominada por la ansiedad. Tras varias consultas y examinar el lenguaje de Lorena, el autor encontró un patrón de palabras y situaciones que Lorena temía sin saber una justificación razonable. A esta le preocupaba ser vista por su familia como la loca y la fracasada, que terminaría encerrada en un psiquiátrico y acabaría por suicidarse. Esto es algo, bueno, voy a terminar de leerles y ya les explico.
Después de analizar detenidamente este lenguaje, esta queja nuclear, Lorena y el autor lograron encontrar la causa de estos síntomas. Su abuelo era despreciado por la familia. Se le consideraba el fracasado de la familia. Estuvo ingresado en varias clínicas psiquiatras y terminó suicidándose estando en la clínica. En la generación siguiente, la hermana mayor de su madre también había sido rechazada por su familia y tachada de loca fracasada. También ella estuvo ingresada varias veces en centros psiquiátricos. La familia no solía hablar de ella ni tampoco hablaban de su padre. Simplemente la borraron de la familia, simplemente eliminaron la historia de ella, de la tía de Lorena y del abuelo. Mientras la tía de Lorena estaba en la clínica y la familia simplemente la ignoraba el hecho de que ella estaba allá y simplemente la juzgaban como loca y como fracasada, secretamente también deseaban que ésta se suicidara al igual que lo había hecho su padre. En algunas familias, los eventos traumáticos, las cosas que no le gusta a la familia hablar, simplemente en ocasiones colocan este gran manchón, esta gran cinta sobre las situaciones y simplemente de esto no se habla en las comidas, no se habla en las reuniones y ese familiar que no está, hacen de cuenta que simplemente desapareció. Esto, como no se sanó, como no se hablaba, como no se le dio un manejo adecuado en su momento en la familia de Lorena, pues a largo plazo, este síntoma, este problema, esta queja, este miedo volvió a resurgir. Esta vez resurgió muchos años después en Lorena, en su miedo por ser tachada de fracasada y de loca, en su miedo por terminar en un hospital psiquiátrico y por terminar acabando su propia vida a causa de lo miserable que se sentía. También nos dice que cuando Lorena entendió que los miedos que portaba no surgían de ella, fue capaz de dejárselos a sus legítimos propietarios. Mediante la visualización, logró conectar amorosamente con ellos. Imaginó que ellos la estaban apoyando y acompañando en su proceso de sanación. El autor cuenta que mediante terapias de visualización, ella logró imaginarse que hablaba con ellos. Logró imaginarse estos escenarios que nos ayudan a sanar, que ellos entendían que ella no era la responsable de cargar con este estigma de la familia, ni con este miedo, ni con esa preocupación, porque no era su responsabilidad nada de lo que había ocurrido, que ellos lo único que deseaban era que ella estuviese feliz y estuviese bien. Tal como nos lo cuenta el caso de Lorena, en muchísimas ocasiones tenemos preocupaciones sobre lo que va a pasar con nuestra vida, sobre lo que está pasando. Tenemos síntomas que no entendemos de dónde provienen y que tal como les decía y les explicaba ayer en la primera parte del libro, a veces es importante mirar hacia atrás en nuestro círculo familiar porque tal vez allí se encuentran esas respuestas que nosotros, por nosotros mismos, no hemos sido capaz de encontrar. También nos decía, permítanme por acá, algunas veces el lenguaje nuclear de nuestra queja nuclear es tan persuasivo que nos obliga a buscar respuestas en el cementerio familiar, pero suele suceder que no podemos acceder fácilmente a la historia familiar que buscamos. Es una información que ha quedado oculta por la vergüenza, apartada por el dolor o protegida en forma de secreto familiar. Y no son temas de los que se suele hablar en las reuniones familiares. Cuando ocurren cosas así, como el caso de Lorena,
tal como les decía hace un momento, las familias simplemente no vuelven a hablar del tema. Se anula totalmente la existencia de ese ser querido, se anula totalmente la experiencia que esa persona pudo tener, se anula totalmente ese trauma, no se maneja, no se sana, sino que simplemente, como les digo, se le coloca una cinta negra, se les coloca un manchón negro y no se hace el trabajo de superarlo, ay, no se hace el trabajo de manejarlo y simplemente se deja allí. Pero lo que no se sana, lo que no se corta, tal como nos lo enseña este libro, aparece varias generaciones después, sigue apareciendo hasta que lo enfrentamos y hasta que lo sanamos. Con los síntomas de Lorena, ella no podía tener una relación de pareja estable, tampoco tenía relaciones con amigos, porque no era capaz de estar en un círculo de personas sin sentirse atacada, sin sentirse juzgada, sin sentir que los demás la juzgaban y la veían como una loca o como una fracasada. Así que todo lo que emprendía simplemente lo dejaba de lado porque estaba ese estigma, ese miedo a que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal, a que voy a terminar siendo la fracasada de la familia y a que toda mi familia me ve como un fracaso. Entonces, ¿para qué me esfuerzo si todo lo que estoy haciendo no tiene una razón de ser? Permítanme por aquí, tomo agüita. A continuación, les voy, les voy a compartir una lista de preguntas que nos ayudan a entender cómo se genera el lenguaje nuclear. Y también vamos a hablar de los temas que se repiten en las familias. Muy buenas noches, Martín, y todos los que van llegando. El lenguaje nuclear de nuestra queja nuclear puede servirnos de brújula que nos guía a través de las generaciones de angustia familiar no explicada. El lenguaje nuclear, las palabras que decimos, las palabras que repetimos, las palabras que expresan nuestros miedos, nuestros temores y las cosas que nos avergüenzan, puede crear y pueden servirnos de brújula que nos guían a través de las generaciones de angustia familiar no explicada. Como les decía, les voy a compartir aquí una lista de preguntas que generan lenguaje nuclear. Permítanme por acá. Esta lista de preguntas, tal como les dije ahorita, es importante que si podemos, tengamos como un cuadernito para poder después responderlas o leer las respuestas más adelante. Las 10 preguntas que generan lenguaje nuclear. Primero, ¿qué estaba pasando en tu vida cuando te apareció por primera vez el síntoma o problema? Segundo, ¿qué estaba pasando poco antes de que empezara? Tercero, ¿qué edad tenías cuando hizo su primera aparición el síntoma o el problema? Cuarto, ¿pasó algo traumático a un miembro de tu familia cuando tenías una edad parecida? Quinto, ¿qué sucede exactamente en el problema? Sexto, ¿cómo lo sientes en los momentos peores? Séptimo, ¿qué pasa justo antes de que te sientas así o de que tengas el síntoma? Octavo, ¿las cosas lo alivian o lo agravan? Noveno, ¿qué cosas te impide hacer ese problema o ese síntoma? ¿Qué te obliga a hacer? Décimo, si esa sensación o ese síntoma te duraran para siempre, ¿qué sería lo peor que te podría pasar? Esta es muy importante. Si esa sensación o ese síntoma te duraran para siempre, ¿qué sería lo peor que te podría pasar? Tal como en las preguntas anteriores, nos invita a leer lo que escribimos. Ahora, aquí
Nos invita, nos presenta algunos temas que ha observado que se repiten en las familias. Los temas, las frases nucleares, las palabras nucleares, los traumas que se pasan de generación en generación. Entonces, esto nos lleva ahorita con los ejemplos que dimos acerca de la edad, los ejemplos que dimos ayer, por ejemplo, con los ejemplos, por ejemplo, ustedes me entienden, la edad también juega un rol muy importante a la hora de que estos traumas se manifiesten en nuestra vida. Entonces, es otro ámbito al que le tenemos que prestar atención. Vamos a ver el cuadernito si reconoces en tu familia alguno de los temas siguientes. El primer tema es el lenguaje que se repite. ¿Hay lenguaje que te parece que no encaja en el contexto de tu experiencia vital? En caso de haberlo, ¿puede pertenecer ese lenguaje a otro miembro de tu familia? Tal como la historia que nos contaba ahorita, con la que ejemplificaba lo de la frase nuclear. Sucede que a veces tenemos miedos irracionales, como el que tenía esta muchacha de la historia, que estaba preocupada por ser vista como una loca, como una fracasada, cuando en ningún momento de su vida, de su niñez, de su edad más temprana, había tenido ningún problema así, ni con sus padres, ni en su círculo cercano, pero aún así le preocupaba que la encerraran en un sanatorio, que la encerrara en un hospital psiquiátrico y que terminara con su vida en ese lugar, cuando no le había ocurrido en su vida reciente nada que justificara ese miedo y esa preocupación. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, las edades que se repiten. ¿Existe alguna relación entre la edad que tenías cuando te apareció el síntoma o el problema y la edad de un miembro de tu familia cuando tuvo que pasar por una dificultad o por un sufrimiento? Si, por ejemplo, tu padre o tu madre murieron jóvenes, tu abuelo, tú a tu vez, perdón, puedes desarrollar un problema o un síntoma que te limitará la vida de alguna manera cuando alcanzas la misma edad que tenía tu progenitor al morir. Eso es muy importante que lo recordemos. El tema de las edades juega un rol muy importante, tal como nos lo dice aquí. Si, por ejemplo, perdimos nuestros padres, los dos o a uno de los dos, a una determinada edad, digamos que, por ejemplo, murió cuando tenía 30 años y cuando nosotros llegamos a los 30 años, empezamos a manifestar síntomas, empezamos a sacar síntomas que no son propios de nosotros. Por ejemplo, empezamos a tener un miedo irracional a que nos atropelle un carro, pero nunca hemos tenido accidentes, toda la vida hemos andado, no sé, en transporte público, en nuestro propio vehículo y nunca nos ha ocurrido ningún accidente. Pero empezamos a tener ese miedo irracional. Cuando ocurre esto, lo que nos plantea el autor es que empecemos a mirar. Y en muchos casos de los que él nos cuenta en el libro, ocurre que cuando llega esa edad de la preocupación, cuando se llega a esa edad y empiezan a manifestarse esos síntomas, resulta que, por ejemplo, a esa edad falleció un progenitor, falleció un miembro de la familia o aconteció un hecho traumático que quedó marcado en su familia y que no se sanó. El otro punto que nos lleva a reflexionar son los hechos que se repiten. A veces nos invade inesperadamente un miedo, una angustia u otro síntoma cuando llegamos a un hito determinado de nuestra vida. Nos casamos o tenemos un hijo. Nos rechaza nuestra pareja o nos vamos de su casa. Entonces, de pronto, como si se nos activara dentro un reloj despertador ancestral, empieza a aparecernos un síntoma. Entonces, de pronto, como si se nos activara dentro un reloj despertador ancestral, empieza a aparecernos un síntoma. Cuando pasa esto, debemos preguntarnos si algún miembro de nuestra familia
tuvo que sufrir o luchar del mismo modo cuando vivió un hecho similar. Lo otro, las emociones, conductas y síntomas que se repiten. Al igual que el tema de la edad y al igual que los hechos que se repiten, es muy importante. Las emociones, las conductas y los síntomas que se repiten. Haz memoria. ¿Qué fue lo que se desencadenó? ¿Qué fue lo que desencadenó tu problema o tu síntoma y lo puso en marcha? ¿Qué ocurrió? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento en tu vida que empezó cuando empezó ese síntoma, cuando empezó el problema? ¿Qué estaba pasando en un segundo plano? Tal vez te abandonó alguien, te sentiste ofendido, rechazado o abandonado. ¿Pasó algo que te incitara a rendirte o a dejarlo todo? Tu problema o tu síntoma reproducen o recrean una experiencia o situación determinada de tu primera infancia. ¿Se asemeja en algún sentido a algún hecho de tu historia familiar? ¿Se parece a alguna cosa que le pasó a tu madre, a tu padre o a tu abuelo, tu abuela o a alguno de tus tíos? Las respuestas a estas preguntas pueden desvelar pistas significativas a la hora de desentrañar una relación familiar. Las respuestas que nos damos a estas preguntas nos pueden ayudar a desentrañar los problemas, los traumas que puede que estén por allá enterrados en nuestra familia, cosas de las que en ocasiones no se hablan, temas que simplemente en la familia se han enterrado, se han omitido, temas de los que nadie habla, pero resulta que nosotros o alguien de la familia empieza a manifestarlos. Entonces, por eso es tan importante, como les digo, las respuestas de estas preguntas. Hagan la respuesta para ustedes mismos, hagan el ejercicio, como les dije, con el cuaderno. Si de pronto no las alcanzan a anotar en este directo, igual, vuélvanlo y lo escuchan y ahí las anotan. Y después vamos a hablar sobre este tema un poquito, ¿les parece? Ahora vamos a hablar de cómo las quejas y los síntomas son pistas para la resolución. Nuestras quejas, nuestros síntomas y nuestros problemas pueden hacer de señales indicadores que nos guían hacia algo que está por resolverse. Pueden ayudarnos a sacar a la luz algo que no podemos ver o conectarnos con algo o alguien que hemos rechazado nosotros mismos o que ha rechazado nuestra familia. Cuando nos detenemos a explorarlos, puede salir a la superficie lo que está por resolver, aportando una dimensión nueva a nuestro proceso de curación. Nuestras quejas, las cosas de las que nos quejamos, las preocupaciones que tenemos, los síntomas que estamos experimentando, que experimentamos en ciertas situaciones de la vida, los síntomas que sentimos en nuestro cuerpo y, como les digo, los problemas por los que pasamos son indicadores que nos dicen que hay algo por resolver. Como les decía, son una especie de bombillito rojo que debemos de tener activado. Entonces, ¿qué debemos de hacer como lo hemos hablado antes? Aprovechar de alguna manera las cosas adversas, las cosas no tan buenas que nos pasan para encontrar una solución y para mejorar nuestra vida. Entonces, las quejas, las cosas de las que nos quejamos, el síntoma que estamos teniendo, el problema que se convierte en repetitivo en nuestra vida, lo que hace es que dentro contiene la solución que estamos buscando o también es un indicador que nos va a ayudar a buscar en nuestra familia qué es eso que aún no se ha resuelto, qué es eso que está por ahí todavía en el aire, que quedó suelto, que quedó sin resolver y que a través de, digamos, la manera en que nosotros lo entendamos, en la manera en que nosotros lo identifiquemos, podemos sanarlo, resolverlo y cortarlo y eliminarlo de nuestra descendencia, de nuestra familia.
El capítulo 7 nos habla de los descriptores nucleares. Esta parte de este capítulo me gustó muchísimo, porque en este capítulo vamos a meternos en el siguiente, creo que también pasa lo mismo, no, es en este, con una serie de ejercicios que nos comparte, nos va a llevar y nos va a enseñar a colocarnos en los zapatos de nuestros padres, a entenderlos, a mirar en unas preguntas que nos hace, cómo habríamos actuado nosotros si estuviésemos en el lugar de nuestros padres. Entonces, los invito, si no tienen el cuadernito, si no tienen lapicero, cuadernito o algo, que se respondan estas preguntas porque la verdad son muy reveladoras y son muy bonitas. Los descriptores nucleares. ¿Qué es esto? Los sentimientos que albergamos hacia nuestros padres son una puerta de acceso a nuestro propio ser. En este capítulo se pide que describamos a nuestra madre y padre biológicos. Con una serie de ejercicios nos guía a conocer mejor a nuestros padres y de esta forma conocernos mejor. Ayer cuando analizábamos la primera parte, hablábamos de cómo las cosas que no nos gustaban en nuestros padres, cómo las cosas que criticábamos en ellos, que hasta odiábamos de ellos, las veíamos manifestadas en nosotros, las interiorizábamos y sacábamos ese comportamiento, esa forma de ser, esa forma de reaccionar cuando nos ocurría alguna situación que nos sacaba de nuestro modo habitual de comportarnos y de resolver las cosas. Entonces, en estos ejercicios que les voy a presentar, estos ejercicios nos van a servir para que describamos con exactitud a nuestros padres, para que los entendamos y para que por un momento nos coloquemos en los zapatos de estos. A ver, permítanme un momento por aquí. Creo que ubiqué mal una luz que tengo acá y me está dando en toda la cara. Bueno, el primer ejercicio nos invita a describir a nuestra madre. Dedica un rato a describir a tu madre tal como era cuando eras niño. Lo vamos a hacer sin juzgar, no lo vamos a hacer desde la mirada del adulto, desde el adulto que tal vez está enojado, desde el adulto que todavía le recrimina cosas a sus padres, desde el adulto que ha aprendido a vivir con los traumas o que los ha superado y simplemente ha roto la relación con ellos. No, esta descripción la vamos a hacer desde ese niño que vive en nosotros y desde ese niño que veía a nuestra madre de una manera diferente tal vez a la que la vemos en este momento. Entonces recuerden, dediquen un rato para describir a su madre tal como era cuando ustedes eran niños. ¿Cómo era? ¿Qué adjetivos o qué expresiones te vienen inmediatamente a la mente? ¿Era tierna, cariñosa, fría, tal vez era distante, alegre, triste? ¿Te abrazaba con frecuencia o no te abrazaba casi nunca? Toma tu cuaderno y escribe tus primeros pensamientos, las primeras palabras que te vengan a la mente. No racionalices lo que vas a escribir. Simplemente, cuando te hagas estas preguntas, escribe lo primero que se te venga a la mente. En el siguiente ejercicio, vamos a otra vez, otro ejercicio para describir a nuestra madre. Vamos a utilizar los encabezados. Mi madre era, como la percibía yo cuando era un niño. El siguiente, escribe también de qué la culpas, porque en ocasiones tenemos heridas abiertas, cosas que no hemos sanado, cosas que hemos dicho, bueno, ya lo superé, pero cuando hacemos ejercicios como estos, cuando empezamos a ver a nuestros padres, a nuestra madre, con los ojos del niño, empiezan a salir cosas que de pronto teníamos por ahí escondidas. Y el siguiente, culpo a mi madre de, escribe sin racionalizar y sin pensar
solo con lo que se te venga a la cabeza, de qué la culpa ese niño. Escríbelo todo, no te limites a hacerlo mentalmente. Es esencial que registres por escrito las palabras tal como te lleguen. ¿Por qué? Porque cuando las leas y las releas, vas a encontrar cosas que tal vez pensabas que no te dolían, que no te importaban, que ya habías superado, o tal vez vas a encontrar que hay heridas abiertas que ni siquiera recordabas que estaban ahí. Ahora vamos a describir al Padre. Permítanme, tomo agüita, que estoy como ronca. Mm. Ahorita creo que me les paro un momentico, es que tengo una luz acá y me está dando en todos los ojos, entonces tengo como que moverla. Describir a tu padre. Ahora haz lo mismo con tu padre. ¿Cómo lo describirías? ¿Era bondadoso, abierto, severo? ¿Era crítico tal vez? ¿Se interesaba por ti o por tus cosas o tal vez no le importaba para nada? Escríbelo todo tal como te llegue a la mente. No caigas en la tentación de corregir o enmendar lo escrito. Recuerda que este ejercicio lo haces para ti, lo haces para ayudarte, lo haces para entenderte, lo haces para encontrar síntomas, cosas que tal vez no sabías que estaban ahí. Vamos a seguir ahora. Hay algunos, él nos da otros dos ejercicios. Yo les voy a compartir esos dos porque son ejercicios muy, muy importantes. Esta lámpara no me deja ver. Ejercicio número 4. Describir a tu padre. Vamos a decir cómo ese niño ve a nuestro padre. Mi padre era. ¿Cómo era tu padre? ¿Cómo lo veías cuando eras niño? Permítanme, yo miro por aquí que apagué la lámpara y no sé si me veo. Bueno, veo mejor, pero no sé si ustedes me ven mejor. Es que esa lámpara no me dejaba ver. El ejercicio número 4 para describir a nuestro padre. Vamos a hacer estos tres enunciados. El primero es, mi padre era, y a continuación vamos a escribir cómo recordamos que era nuestro padre. Recuerden, sin racionalizarlo, solo lo que nos venga a la mente. Escribe también de qué lo culpas. Y lo siguiente, una lista de culpo a mi padre de, desde la mirada del niño. No caigas en la tentación de corregirlo. Lo primero que te venga a la mente, cuando te digan cómo era tu padre, lo primero que te venga a la mente, empieza a escribirlo. Lo segundo, cuando te dicen, escribe también de qué lo culpas. Lo primero que te venga a la mente es lo que vas a escribir, de qué culpas a ese padre. Y lo tercero, ahora sí haz la lista. Culpo a mi padre de esto y de lo otro. Ahora que ya estamos en esta onda, como dice aquí, de describir a las personas importantes para nosotros, vamos a describir a nuestra pareja sentimental si la tenemos, a nuestro mejor amigo o a nuestro jefe. Mi pareja, mi amigo o mi jefe es. Simplemente vamos a hacer el enunciado y vamos a decir mi pareja o mi amigo o mi jefe o una persona en la que pensamos que sea íntima con nosotros es lo primero que se nos venga a la cabeza. Y si hay algo de lo que lo culpemos, vamos a escribir lo culpo de. ¿De qué culpamos a esas personas cercanas a nosotros? Ahora vamos para esta parte donde me quedé ya, en los ejercicios. A ver. Estos descriptores son una vía de acceso a nuestros sentimientos inconscientes. Estos descriptores, este ejercicio que estamos haciendo aquí, ese ejercicio que hicimos y que espero que hagan, nos ayuda
a tener acceso a esos sentimientos inconscientes. Cuando nos piden describir a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestra pareja y hacerlo sin, a veces pensamos muchísimo porque me van a juzgar por lo que voy a responder. Si mi pareja, mi mamá o mi papá llega a leer esto, se va a enojar conmigo. No es un ejercicio que hago para mí. Es un ejercicio porque estoy buscando tal vez un síntoma que tengo. Estoy buscando una molestia, de pronto me he dado cuenta que estoy repitiendo patrones de mi familia, entonces por eso es tan importante las respuestas que demos acá, tal como nos lo dice el autor. Estos disruptores son una vía de acceso a nuestros sentimientos inconscientes. Nos pueden desvelar sentimientos que albergamos hacia nuestros padres sin que lo sepamos siquiera. Cuando hacemos el ejercicio, yo estuve haciéndolo mentalmente en la tarde, no alcancé a escribirlo porque, como les dije, estoy aquí en todo este trabajo bonito de redactarles este resumen para que analicemos este libro juntos. Es muy bonito cuando te encuentras respondiéndote así, sin el velo de, del miedo de lo que opinen los demás o sin el velo del qué van a decir si se dan cuenta de esto o es que esto lo va a leer otra persona, de escribir mi madre era, mi padre era, lo culpo de esto, la culpo de esto y encontramos respondiendo cosas que, como les decía hace un momento, pensamos que ya habíamos sanado. También lo mismo pasa con nuestra pareja, con nuestros amigos cercanos o también con nuestro jefe, porque a veces estamos muy enojados con nuestros jefes y no nos damos cuenta. Este ejercicio de recoger por escrito una lista de adjetivos y de frases, tal como nos vienen a la cabeza, nos brinda la oportunidad de saltarnos la versión adulta, la versión racionalizada y depurada de la historia de nuestra infancia. Esta lista puede ponernos en contacto con las lealtades y alianzas inconscientes que mantenemos con nuestros padres. Aquí, cuando habla de las alianzas inconscientes, creo que por acá más adelante cuenta esa historia, pero yo se las voy a contar porque no me acuerdo dónde la escribí. Ahorita voy y la cuento porque por ahí la escribí. Cuando nos habla de las alianzas y las lealtades inconscientes que hemos tenido con nuestros padres, el autor nos colocaba como ejemplo la historia de dos hermanas, dos pacientes que llegaron a su consultorio. Los dos, las dos, perdón, tenían una visión diferente de, de su madre. Para una, su madre era una mujer cruel, una mujer que no era amorosa, una mujer que no debió haber tenido hijos, una mujer que no valoraba el cariño de su papá y que ella siempre le insistía que se separara porque sentía que el problema de la familia era su mamá. La otra hermana, las dos siendo adultas, ya había entendido que simplemente su madre era así, que el trabajo lo tenía era ella en sanar y en no repetir ese círculo y que la relación que tenía con su padre era algo que en realidad a ellos no tenía por qué importarles, porque si bien eran los hijos y veían que ocurrían problemas entre ellos, la otra hija había aprendido a separar, que el trabajo de ella era preocuparse por sanar, no por juzgar a sus padres, y que la relación que hubiesen tenido ellos dos, ella no tenía por qué decir, sería bueno que se separaran porque mi papá hubiese sido más feliz o mi mamá hubiese sido más feliz si se hubiesen separado, porque ellos como adultos eran quienes habían tomado la decisión de juntarse y de formar una familia. Entonces, continúo por acá leyéndoles. También puede revelarnos cómo hemos rechazado a uno de nuestros progenitores o a ambos, o cómo hemos adoptado precisamente las mismas conductas negativas que vemos en ellos. Este cuestionario que les compartí ahorita es muy revelador, como les dije, son unas preguntas muy simples, la verdad. Pienso que son unas preguntas muy simples, pero que nos llevan en ocasiones a encontrar no solo cuándo se fragmentó
la relación con nuestros padres, cuáles son las cosas por las cuales los amamos o por las cosas, o las razones, perdón, por las cuales los culpamos de pronto los síntomas que tenemos en nuestra vida, pero también tenemos que recordar, el autor nos llevaba a recordar que también tuvimos experiencias buenas con ellos. A veces, cuando nos enfocamos en los traumas, cuando nos enfocamos en mejorar, pensamos que toda nuestra niñez fue mala, que toda la vida que pasamos al lado de nuestros padres fue un infierno y que ellos nos hacían la vida imposible. ¿Por qué? Obviamente nos hemos enfocado en lo negativo y cuestionarios como estos, cuando respondemos desde la visión del niño, nos lleva a recordar que también hubieron, muchos momentos positivos y que para sanar no solo recuerdo lo malo, sino que también lo integro con las cosas buenas que debieron de haber pasado. Nos dice que muchos de nosotros guardamos imágenes desde pequeños en las cuales se refleja la falta de cariño y atención de nuestros padres. Si no ponemos atención a estas imágenes, estas pueden regir el camino de nuestra vida, tal como se los he dicho en otros directos sobre otros temas, en otros libros que les he compartido. Lo que no sanamos, lo que no aceptamos, lo que no dejamos ir y lo que no permitimos fluir, se integra a nuestra vida y nos va a acompañar hasta el momento de nuestra muerte. Es importante revisar lo que has escrito e identificar los resentimientos o acusaciones que tal vez hayan salido a flote, porque tal vez esas mismas experiencias negativas que viviste con tus padres y las quejas que tienes de ellos se manifiesten nuevamente hacia tu pareja o amigos. Esta parte es muy importante, revisar los resentimientos, las acusaciones que salieron a flote, porque tal como nos lo explicaba ayer el autor, volvemos a vivir estas mismas situaciones, pero ya en otras personas, llámese nuestros hijos, llámese nuestra pareja, llámese nuestros amigos o lo que se hace en ocasiones, y es que le devolvemos a nuestros padres ese trato que ellos nos daban y a veces no somos conscientes. Simplemente cuando estamos cerca de ellos nos irritamos, perdemos la paciencia. eh, Hace mucho hablaba con una amiga y me decía, mira que yo soy muy paciente con las demás personas, pero estar cerca de mi madre saca una cara de mí que yo no encuentro, parezco ella. Cuando hablo con ella y cuando ella hace algo que no me gusta, me recuerda cómo ella me regañaba y a cómo ella me hablaba. Pues en ocasiones, como hay cosas que no hemos sanado, como hay cosas que seguimos reprochándoles y cosas que seguimos acusándolos de, tú no hiciste esto, tú no me diste amor, tú no me diste atención, tú no estabas ahí para mí cuando tenemos la oportunidad, se lo sacamos en cara. Y no solo se lo sacamos en cara a nuestros padres, sino que repetimos el círculo con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con las personas que están cerca. Me doy cuenta que quité la luz y se me ve un barrísimo que tengo aquí. Tengo un granísimo acá de niña de 15 años. Un montón, un montón. Yo creo que estoy comiendo mucha grasa. Pero bueno, eso no viene al caso. Si hemos tenido una relación difícil con nuestros padres, los resentimientos que seguimos albergando quedarán expuestos en nuestros descriptores nucleares. Cuando no hemos recibido lo suficiente de nuestros padres, sobre todo de nuestra madre, solemos sentir que no recibimos lo suficiente en nuestra vida. Cuando tenemos sentimientos positivos hacia nuestros padres, tendemos a sentirnos positivos ante la vida y a confiar en que seguirán llegándonos cosas buenas. Algunos de nosotros seguimos sintiendo los actos de nuestros padres como ataques o rechazos personales. En ocasiones ocurre eso. Decimos, cuando hablábamos ayer, perdón, allá no sé allá dónde, cuando hablábamos ayer de que algunos padres en algunas familias era muy normal que hubiesen hijos preferidos, que hubiesen preferencias, empezamos a sentir que el comportamiento que tenían nuestros padres con nosotros
que de pronto el afecto que nuestra madre no nos dio a una determinada edad, cuando éramos niños, se debe a que había algo malo con nosotros. Empezamos a culparnos y a decir que era un ataque personal, que era algo hacia mí. Hemos visto, yo personalmente he visto, he leído muchísimos libros donde se tratan estos casos de familias donde los padres tienden a tener una preferencia y un hijo o varios de los hijos con los que tienden a reñir, con quienes no se entienden, con quienes todo el tiempo discuten y lo culpan por las cosas. Como hijo, lo que hacemos es que lo tomo como una ofensa personal hacia mí. Entonces puedo ofenderme, enojarme y decir, bueno, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Qué le pasa a mi papá que no me tolera, no me quiere, no me ama, no me respeta? O también podemos verlo del otro lado, más dañino, que más nos perjudica, que es pensar que no merecemos nada de la vida y que nuestros padres simplemente no nos quieren. Recuerdo hace muchos, muchos años antes de estar por aquí en este mundo de YouTube y hablando de estos temas, cuando hablaba, tenía una compañera de trabajo que todas sus relaciones de pareja eran un desastre. Entonces entraba de una relación, salía de otra relación y así el tiempo que la conocí siempre era así. Un día hablando así de la vida, en esos momentos que nos iluminamos y hablamos y desnudamos el corazón y hablamos y contamos cosas que casi nadie sabe, ella me cuenta y me dice, y ahora que estoy hablando de este libro, creo que viene al caso, me dice, bueno, es que yo entiendo que yo no juzgo a mis exnovios porque me dejen, porque en realidad ellos no tienen una razón para amarme. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿por qué no hay una razón para que te amen? Y la respuesta que ella me daba era una respuesta que en ese momento, pues tenía 19 años, la tomé como bueno, no, no es así, ahora la entiendo muchísimo mejor y el libro nos hace entenderlo muchísimo mejor. Ella me decía, si mi papá, si mi padre, que era un padre ausente, un padre que se desligó totalmente de la paternidad de ella, no me amó, si mi padre no se quiso quedar conmigo, fue porque vio, sabía que había algo muy malo en mí. Entonces, si mi papá no me quería, si mi papá nunca me quiso y ni siquiera hizo el esfuerzo por buscarme, por saber si yo estaba bien o estaba mal, ¿por qué los hombres me tienen que querer? En ocasiones pasa eso, que nos culpamos por los errores que tuvieron nuestros progenitores, que pensamos que es un ataque personal, que es algo que, tal como me lo contaba mi amiga, tal como ella lo expresaba, pensaba que algo estaba mal con ella. O a veces también pensamos, mi padre no me quiere, mi madre no me quiere porque yo le llevo la contraria, porque yo me parezco de pronto a mi papá y ella no quiere a mi papá, porque yo me parezco a mi mamá, entonces mi papá no me quiere porque él no quiere a mi mamá y cosas así. Pero antes de emitir esos juicios, a lo que nos invita el libro, la invitación amorosa que nos hace este libro, es que quitemos ese velo del juzgar, que recordemos que ellos también tienen cosas que tal vez no han superado, que tal vez crecieron en un ambiente en el que parecido al que nos dieron. Entonces, que tal como lo hablábamos ayer en la primera parte del libro, para algunas personas, para la mayoría de personas, es muy difícil dar algo que no conocen, que no han recibido, una atención y un amor que nunca se les dio a ellos y que cuando llega el momento de asumir ese papel de la mamá o el papá, pues es muy difícil dar algo que yo no conozco y que hacen su mejor esfuerzo en algunas ocasiones, pero hay fallas y cosas que suceden. El autor, este es el ejemplo que les decía, nos presenta como ejemplo la visión que tienen dos hermanas de su madre, mientras una guarda un gran resentimiento hacia ella y la acusa de ser inmadura, irresponsable y poco cariñosa y cruel. La otra da por sentado que su madre hizo lo mejor que pudo. Detrás de ese resentimiento solo hay un mar de dolor, un vacío y una desconexión con su madre. Somos muchos los que nos quedamos fijados en algo que creemos que nos han hecho nuestros padres y que nos han estropeado la vida. Hemos dejado que estos recuerdos, ya sean exactos o distorsionados, pasen más que las cosas buenas que nos dieron.
Los padres hacen daño a sus hijos muchas veces sin darse cuenta. Es inevitable. El problema no es lo que nos hayan hecho nuestros padres. El problema es que seguimos aferrados a ello. Esa frase hasta la resalté y se las dejo, se las repito. Voy a ver si les hago una imagen para compartírsela en la comunidad. Mañana se las comparto. El problema no es lo que nos hayan hecho nuestros padres. El problema es que seguimos aferrados a ello. Los errores que ellos cometieron, los cometieron muchas veces desde el desconocimiento. No sabían, de pronto sabían, como les digo, educaban y daban el amor que habían recibido. Pensaban que en ocasiones solo necesitábamos techo y comida, pero no necesitábamos un abrazo, no necesitábamos una felicitación. Y el problema no es ese, el problema es que continuemos aferrados a eso. El problema es que no soltemos, el problema es que no sanemos y que tal como nos lo enseña este libro, y que es un libro que les recomiendo muchísimo, muchísimo que lo lean. Me encantaría compartírselos en audiolibro, pero como les dije, pues no puedo hacerlo por obviamente derechos de autor de YouTube. Pero es muy importante porque nos ayuda a ver, como les digo, la otra cara de la moneda. Entender por qué es tan importante sanar esas cosas, por qué debo soltar, por qué debo dejar de aferrarme, porque si yo no lo sano, lo pueden manifestar mis hijos. Si mis hijos no lo sanan, lo van a manifestar los hijos de mis hijos. Y si ellos no lo sanan, va a seguir así. Lo van a seguir manifestando hasta que sane. Siempre va a buscar una vía de escape ese trauma que sigue ahí. Ahora, hay unos ejemplos, son muchos la verdad, pero nos da unos disruptores, descriptores nucleares comunes tras una ruptura temprana del vínculo con la madre. Ayer hablábamos de cómo los efectos que tenía la separación con la madre, cómo se veía desde la mente del niño, cómo le podía afectar, cómo sentía que cuando somos niños sentimos que nuestra madre es nuestro mundo y que todo gira alrededor de ella, y que si nos separan de ella, sentimos que nos abandonó, sentimos que el mundo se ha oscurecido para nosotros. Entonces, estos son algunos de los descriptores nucleares comunes tras una ruptura temprana del vínculo con la madre. A veces nos encontramos diciendo estas cosas, y cuando nos encontramos diciendo algunas de estas, son muchísimos, la verdad, vamos a identificar que hay algo, que hay un trauma allí por resolver. Primero, mamá era fría y distante, no me tenía en brazos, yo no confiaba en ella en absoluto. Lo segundo, mi madre estaba demasiado ocupada para hacerme caso, nunca tenía tiempo para mí. Puede ser muy calculadora y manipuladora, yo no me sentía a salvo con ella. Y cuarto, le tenía miedo. Nunca sabía lo que podía pasar en cualquier momento. Si nos encontramos repitiendo cualquiera de estos, en realidad son muchos. Yo seleccioné estos cuatro, perdón, para compartirles. Si nos encontramos de pronto utilizando en nuestro lenguaje cualquiera de estas descripciones para hablar de nuestra madre, entonces tal vez sea un indicador de que hay algo por sanar y de que tal vez hubo una ruptura temprana del vínculo con ella que sería importante que pudiéramos revisar. En ocasiones, tal como nos contaba ayer el autor en la introducción, él tenía esta ruptura del vínculo con su madre que se produjo cuando él estaba muy pequeño, cuando era un bebé de aproximadamente, no recuerdo si 13 o 18 meses, que tuvo que estar hospitalizado, alejado de su madre, y por dejar de verla esos días, empezó a sentir, no lo hizo obviamente conscientemente porque era un bebé, que su madre le había abandonado y que no podía confiar en ella. Cuando logró sanar y cuando logró entender, pues su vida mejoró y nos entregó este libro maravilloso. Ahora les voy a compartir la carga emocional en los descriptores
me enredé. La carga emocional en los descriptores nucleares. Permítanme tomar agüita que me enredé. Esa luz que tenía ahí me había dejado como cegatona. Entonces como quedó brillante aquí. La carga emocional que contienen tus descriptores nucleares puede servir de barómetro que mida la curación que te falta aún. Tienes que buscar las palabras que contienen una carga emocional significativa. Recuerden, tienen que buscar las palabras que contienen una carga emocional significativa. Cuando se encuentran repitiendo frases, repitiendo cosas que tal vez escuchaban que decían sus padres, juzgando cosas que ellos juzgaban, juzgándose y criticándose como ellos le criticaban, es momento de revisar, porque eso es un indicador de que aún hay cosas por curar y por sanar. Acá, a continuación, soy feliz yo con la continuación, nos comparte unos pasos para cambiar la imagen interior que tenemos de nuestros padres. Estos pasos son muy, muy útiles, la verdad, porque nos ayudan a entender las cosas que de pronto ya identificamos que hay algo por sanar con nuestros padres, pero con estos ejercicios de pronto puede que sea un poquito más fácil. Son 5 pasos. 5 pasos que nos van a ayudar a cambiar la imagen interior que tenemos de nuestros padres. Primero, vuelve a leer tus descriptores nucleares. Esta vez léelos en voz alta. Segundo, escucha con oídos nuevos. ¿Oyes algo nuevo? Tercero, indican las palabras con carga emocional que sigues albergando hacia tus padres sentimientos no resueltos. Cuarto, mientras lees los descriptores, observa las sensaciones de tu cuerpo. ¿Se te tensa el cuerpo o se te relaja? Y la respiración, ¿está libre o constreñida? Y quinto, observa si hay algo dentro de ti que quiere cambiar. Permítame mover esto por aquí. Cuando hayas descifrado tus descriptores nucleares, podrán empezar a cambiar por fin los sentimientos, actitudes y juicios negativos que albergas hacia tus padres. Recuerda que cuanto mayor es la carga emocional de tus palabras, más hondo es tu dolor. La imagen que tienes de tus padres puede afectar directamente tu calidad de vida. La buena noticia es que cuando esta imagen interior se disuelve, puede cambiar. A tus padres no los puedes cambiar, pero sí puedes cambiar el modo en que los tienes dentro de ti. Esta última frase se las repito porque me pareció muy importante. Recuerda que a tus padres no los puedes cambiar, pero sí puedes cambiar el modo en que los tienes dentro de ti. Tal como hablábamos ayer, cuando el autor nos decía que había entendido cuando empezó a aceptar los abrazos de su madre sin sentirse, sin asustarse y sin sentirse incómodo, entendió que llevaba toda la vida esperando que ella le diera el amor que él quería recibir y entendió que tenía que aceptar el amor que ella le daba, que no le iba a dar más, que no le iba a dar menos, porque esa era su capacidad para amar. Entonces, recordar que con el hecho de sanar, con el hecho de hacer este proceso, no es que nuestros padres va a haber una varita mágica que los va a cambiar y que se van a comportar como nosotros queremos, pero sí va a cambiar la imagen que nosotros tenemos de ellos, cómo los llevamos dentro de nosotros. Si los llevamos con odio, si los llevamos con resentimiento, si los llevamos con culpa, si los llevamos, si todavía los estamos señalando, si en realidad hemos dejado que fluya, hemos dejado que el tiempo y la vida haga su trabajo en equilibrar las cosas, o seguimos esperando ser nosotros quienes en algún momento veamos cómo nuestros padres entienden que lo que hicieron estuvo mal.
Ahora nos vamos para el capítulo 8, que es muy importante. Nos habla de la frase nuclear. Ahora, otra vez, les voy a compartir varios ejercicios que les van a ayudar a entender qué es la frase nuclear y cómo identificarla. Hazte esta pregunta para encontrar tu frase nuclear. ¿Cuál es el peor de tus miedos? ¿La peor cosa que te podría suceder? Escribe tu respuesta. Para identificar tu frase nuclear, utiliza esta pregunta. ¿Cuál es el peor de tus miedos? ¿La peor cosa que te podría suceder? Escribe la respuesta. Y ahora les voy a compartir un par de ejercicios que nos plantea el autor para identificar nuestra frase nuclear. Permítanme, me voy otra vez aquí. A veces pienso que cuando cambio la pantalla ustedes no me ven, entonces digo, ay, voy a bostezar. Bueno, ejercicio para encontrar nuestra frase nuclear. Mi peor miedo, lo peor que me podría pasar es, y me respondo eso. Lo que acabas de escribir es tu frase nuclear. Escríbela antes de seguir escuchando. Puede que tu frase nuclear esté en primera persona, que su sujeto sea tú mismo, que yo lo pierda todo. Puede que esté en tercera persona y que el sujeto sean otras personas, que ellos me destruyan. Es posible que tu frase nuclear empiece con mi o mis, que mis hijos, mi familia, mi mujer, mi marido me abandone. La frase nuclear también puede empezar con otras palabras. Ahora vamos a profundizar más y respondamos a la misma pregunta. Esta vez no corriges ni enmiendes lo que escribes. Sigue escribiendo hasta que hayas dicho todo lo que quieres decir. La respuesta a esta pregunta pone en marcha un proceso de autodescubrimiento en el que irás profundizando a lo largo de las páginas siguientes. El otro ejercicio para ampliar nuestra frase nuclear. Lo peor que me podría pasar es, ahora lo vamos a acompañar, que yo, que ellos o alguien, que yo podría, que mis hijos, mi familia, mi pareja podrían. Ahora mira lo que has escrito. Si crees que ya lo has escrito todo, hazte una pregunta más. ¿Y si pasara eso que tanto temo, qué? ¿Qué sería lo peor de todo ello? Ahora, a ver. Ahora dedica un rato más a concretar y a profundizar la resonancia emocional de tu frase nuclear. Como hablamos de profundizar la frase nuclear, acá nos comparte otro ejercicio para profundizar esa frase nuclear. El peor de mis miedos es, vamos a escribir a continuación cuál es el peor de nuestros miedos. Mira una vez más las palabras que has escrito. Lo más probable es que tu frase nuclear contenga 3 o 4 palabras, o puede que hasta 5 o 6. Como ya hemos dicho, suele ser de una frase en primera o en tercera persona, que empieza o puede empezar con yo o ellos, pero también puede empezar con otras palabras. En muchos casos, se trata de una frase en presente o en futuro, como si fuera algo que sucede ahora mismo o que está a punto de suceder. Sientes tus palabras dentro de ti como si tuvieran vida. Cuando las pronuncias en voz alta, resuenan en tu cuerpo. Cuando la frase nuclear ha dado en el blanco, resuena más bien como un tin en un cristal que como un boom en una madera. Las frases nucleares suenan como las siguientes.
Aquí les voy a compartir unas cuantas que que utiliza el autor para ejemplificar. Estoy solo, me rechazan, me dejan, les fallaré, lo perderé todo, me vendré abajo, todo es culpa mía, me abandonarán, me traicionarán, me humillarán, me volveré loco, haré daño a mi hijo, perderé a mi familia, perderé el control. Ahora, afinar tu frase nuclear. Te falta un poco más para poder definir, para poder entender cuál es tu frase nuclear. A ver, aquí les comparto los pasos. Te falta un poco más. Si has escrito una frase como estoy solo, deberás ajustar el dial en ambas direcciones para asegurarte de que tu frase nuclear está sintonizada de tal manera que resuene al máximo. Por ejemplo, si tu frase es estoy solo, ¿no sería más exacto me dejan? O si es me dejan, ¿no será más bien me rechazan o me abandonan? Del mismo modo que el óptico te comprueba la vista y va afinando cada vez la graduación de las gafas, tú irás probando para asegurarte de que las palabras concuerdan exactamente con el sentimiento que llevas dentro de ti. Después de este ejercicio, después de estos ejercicios, espero que hagan el ejercicio ustedes y que se respondan eso y que puedan identificar, que es lo más importante, cuál es esa frase nuclear. Y si pasa así, como por ejemplo con Jim, que es un miedo a quedarse sordo, te voy a decir algo que decía en el libro. Si de pronto no has tenido ningún accidente de oído, ningún problema, sería bueno que cuestionaras, que mires hacia atrás y te preguntes, ¿por qué te preocupa eso? ¿Es una preocupación que es tuya o es una preocupación que simplemente te surge porque sí? Cuando la preocupación surge porque sí, cuando no nos ha ocurrido nada, ahí es que el autor nos invita a mirar hacia atrás, porque los ejemplos, él coloca muchísimos ejemplos, no muchísimas historias de personas que tienen preocupaciones así, que no proceden de ellos, encuentran que hay una razón en algún antepasado, en algún familiar que no lo resolvió y que por eso procede ese miedo. Como el que explicábamos ayer, en el caso de la muchacha que tenía esta depresión y que quería suicidarse, evaporándose y desapareciendo, y encontró que esa necesidad y eso que sentía de que tenía que evaporarse y desaparecer procedía de algo que no se había superado con su abuela. Otras vías para encontrar tu frase nuclear. Si has intentado escribir tu frase nuclear, pero no se te ocurre nada, responde la siguiente pregunta. ¿Qué es lo peor que podría pasarle a una persona? A otra persona, no a ti. En ocasiones, en la tragedia de otra persona se refleja alguna faceta de nuestros peores miedos. Cuando la tragedia de otra persona nos resuena dentro de nosotros, en general, esa tragedia tiene algo que nos pertenece a nosotros a algún nivel. También cuando ya no hemos identificado eso en otra persona, no lo hemos identificado en nosotros, entonces también nos dice que podemos utilizar las imágenes de películas y de libros, ya que esto nos puede ayudar a encontrar nuestra frase nuclear. Debemos observar las sensaciones y sentimientos que alguna imagen o libro causa en nosotros. Algunas personas viendo algunas películas o leyendo algunos libros, logran, digamos, incluirse tanto, meterse tanto en la escena o en lo que están leyendo o en lo que están viendo, que los sentimientos que generan empiezan a generar, los sentimientos, perdón, que perciben y los sentimientos que quedan en ellos, empiezan a dejar en ellos miedos y preocupaciones que hasta ese momento
era ajenos a ellos. Por ejemplo, ver una película donde entran a una casa a robar y, no sé, le hacen daño a las personas que viven allí, y la persona que vio la película, una de tantas, quedó como con un miedo irracional a que en algún momento irrumpan en su casa. Y el miedo no se va con los días, el miedo le hace volverse más prevenido, empieza a sentir que lo están persiguiendo, empieza a sentirse inseguro en su propio hogar. Bueno, a veces ese sentimiento de inseguridad, ese sentimiento de pronto alguien va a entrar y nos va a hacer daño, puede que encuentre una justificación en algún trauma generacional que no se ha resuelto. Ahora nos enseña a desenterrar el origen de tu frase nuclear. La frase nuclear suele evocar sensaciones y sentimientos de miedo. Eso es lo que viene a ser nuestra vida, lo que viene a ser a nuestra vida, perdón, y lo que viene a enseñarnos la frase nuclear. Suele evocar sensaciones y sentimientos de miedo. Puede ocasionar nerviosismo y más sensaciones negativas cuando la pronuncia. Esto se debe a que la frase nuclear surge a partir de una tragedia no resuelta. La cuestión es la siguiente. Si esta tragedia no es nuestra, ¿de quién es? Aunque seamos nosotros quienes pronunciamos la frase nuclear y quienes portamos sus temores, ese miedo original puede arrancar de un hecho que tuvo lugar incluso antes de que naciéramos. Si nos encontramos repitiendo una frase de aniquilación, de miedo, de preocupación, de inseguridad, si nos encontramos diciéndonos, es que me va a pasar esto, es que yo sé que va a ocurrir aquello, es que yo sé que todo va a salir mal, si nos encontramos repitiendo alguna frase que nos cause miedo, pero esa frase no encontramos el origen en la niñez, en nuestra adolescencia, ni en nuestras experiencias, entonces es momento de decir, bueno, ¿a quién le pertenece? Lo que nos preguntamos es, ¿a quién pertenece ese miedo original? Repítete tu frase nuclear. Siente cómo vibra en tu interior. Escucha dentro de ti. Imagínate por un momento que las palabras pertenecen a otra persona. Hasta puede ser interesante que escribas tu frase nuclear para tenerla delante visualmente. Esta frase puede ser la frase de tu madre o la de tu padre, abuela, hermanos o tíos. Ahora la frase sigue viviendo en ti. Parece que compartimos una obligación inconsciente de resolver las tragedias del pasado de nuestra familia. Estas frases afectan el modo en que te conoces a ti mismo, afectan a las decisiones que tomas, afectan a cómo reaccionan tu mente y tu cuerpo al mundo que te rodea. Ahora les voy a compartir un ejercicio que nos da el libro, que nos da el autor, para reconocer al miembro de la familia que está detrás de nuestra frase nuclear, para rastrear dónde se originó esa frase nuclear. Porque si la estamos buscando y estoy diciendo, esa frase no es mía, ese miedo no lo tengo yo, entonces es momento de preguntarme a quién le pertenece ese miedo, a qué familiar le pertenece ese miedo. Acá nos da, si no estoy mal, son 3 pasos para reconocer al miembro o los miembros de la familia que están detrás de nuestra frase nuclear. Primero, si tienes una idea clara de quién era el propietario original del miedo que se expresa en tu frase, visualiza a esa persona. Segundo, si no tienes claro quién es esa persona, cierra los ojos. Imagínate a algún miembro de tu familia
que pudo tener emociones similares a las de tu frase nuclear. Esa persona puede ser un tío tuyo o tu abuela o incluso un hermano o hermana, solo de padre o solo de madre, y mayor que tú, a quien no conociste en persona. Hasta puede que la persona no tenga lazos familiares de sangre contigo, pero que haya hecho daño a alguien de tu familia o a la inversa, que algún familiar tuyo le haya hecho daño. Tercero, visualiza a la persona o personas relacionadas con el hecho traumático que está detrás de tu frase nuclear. No es necesario siquiera que sepas cuál fue aquel hecho que originó esta frase, este miedo y este trauma. Cuarto, ahora baja la cabeza y respira hondo por la boca abierta. Quinto, di a esta persona o personas que la respetas y que respetas todo lo que le pasó. Dile que no caerá en el olvido y que será recordada con amor. Sexto, visualiza que la persona o personas están en paz. Séptimo, siente que te otorga su bendición para que hagas una vida plena. Mientras inspiras, siente el efecto físico que ejercen sus buenos deseos en tu cuerpo. Mientras expiras, siente que las emociones de tu frase nuclear salen de tu cuerpo. Siente que el miedo se disipa como si manejaras un dial que controla su intensidad hasta dejarla a cero. Y octavo, sigue haciéndolo durante varios minutos hasta que se te tranquilice el cuerpo. Este es un ejercicio de visualización muy bonito, muy necesario y muy importante para sanar y para reconocer dónde se originó, dónde está el miembro de la familia o tal vez que no era de la familia como nos explicaba, pero sí tuvo algún contacto o alguna cercanía con nuestra familia que originó la frase nuclear. Ahora les comparto el mapa, cómo trazar el mapa de nuestra frase, de nuestro lenguaje nuclear. Permítanme por acá. A ver, espérenme acá. Ya. ¿Cómo trazar el mapa de tu lenguaje nuclear? Escribe tu queja nuclear. A modo de ejemplo, nos cuenta la queja nuclear de Mary, cuyo hermano mayor nació muerto y no le pusieron nombre ni volvieron a hablar de él. Ella tenía un sentimiento de no estoy integrada, tengo la sensación de que estoy fuera de lugar. Me siento invisible, no me ve nadie. Me parece que estoy observando la vida, pero que no estoy dentro de ella. Segundo, escribe tus descriptores nucleares sobre tu padre y tu madre. Los descriptores nucleares de Mary eran estos. Mamá era amable, frágil, cariñosa, deprimida, preocupada y distraída. La culpo de no haberse ocupado de mí. Yo tenía la sensación de que realmente era yo quien debía cuidar de ella. Papá era divertido, solitario, distante, estaba poco en casa y trabajaba mucho. Lo culpo de haber estado tanto tiempo ausente. Este ejemplo la, para trazar el mapa, perdón, del lenguaje nuclear, nos ejemplifica, nos ayuda a entender un poquito más lo que hicimos ahorita con los disruptores. No, no eran disruptores, bueno, ustedes me entienden, nucleares. Tercero, escribe tu frase nuclear, el peor de tus miedos. El miedo de Mari, el peor miedo de Mari era el siguiente: me sentiré siempre sola y excluida. Ahora que ya has recopilado todo el lenguaje nuclear que te hace falta para pasar al cuarto paso y último paso.
cómo desvelar el trauma nuclear de tu familia. Y así nos vamos al capítulo 9, que es el trauma nuclear. Aquí se habla de lo que les decía, que es la pregunta puente, y del genograma o diagrama de árbol genealógico. Acá nos explica, ya les comparto, cómo hacer este árbol y mañana en la tercera parte, tercera y última parte de este libro, porque yo juraba que eran dos partes y hoy redactando me doy cuenta que no, que eran tres, estaba perdidísima. Permítanme, yo tomo un poquitico de agua. Ya qué pena con ustedes. Bueno, vámonos para el cuarto indicador y el capítulo 9, el trauma nuclear. Hay dos maneras de desenterrar el trauma nuclear. La primera es por medio de un genograma, un diagrama de un árbol genealógico. La segunda es por medio de una pregunta puente. Una pregunta puente es una pregunta con la que se relaciona el presente con el pasado. Si excavas los sentimientos del mayor de tus miedos, puedes llegar hasta la persona de tu sistema familiar que tuvo motivos puro para sentir eso mismo que tú sientes. Si excavas los sentimientos del mayor de tus miedos, puedes llegar hasta la persona de tu sistema familiar que tuvo motivos para sentir eso mismo que tú estás sintiendo. A ver, permítanme paso por acá. Podrás completar tu mapa del lenguaje nuclear aunque no consigas descubrir lo que pasó en tu familia. Tu frase nuclear te apuntará hacia el trauma familiar. Tu pregunta puente te servirá para atar cabos, aunque los detalles sean imprecisos o tal vez te queden faltando detalles. La pregunta puente es un medio para descubrir los traumas no resueltos de tu familia. Cuando no tenemos la información de, bueno, le temo a quedarme sin nada, le temo a perderlo todo, un ejemplo, es hora de que, bueno, este miedo no proviene de mí, simplemente es un miedo que empezó a aparecer y que hace parte de mi lenguaje nuclear y es mi frase nuclear. Sí, cuando me respondí, cuando hice el cuestionario de a qué le temo, y si me de pronto, un ejemplo, me respondí, le temo a perderlo todo, y eso en ningún momento he tenido una ocasión, una situación en mi vida donde me haya visto perdiéndolo todo y quedando en cero, entonces es momento de mirar hacia atrás, es momento de empezar a escarbar, de empezar a excavar, de empezar a buscar en la historia de mi familia en qué momento algún miembro de mi familia lo perdió todo. En los ejemplos que nos dan en el libro, es maravilloso cómo nos explica cómo atan, cómo van atando los cabos, cómo llegan pacientes totalmente perdidos pensando que el síntoma, el problema es de ellos y se dan cuenta que en realidad no es así. Se dan cuenta que en realidad ese miedo no proviene directamente de ellos, sino que proviene de algún otro familiar que ya falleció o un familiar del que no se hablaba en la familia, que la familia simplemente lo descartó, pero ese problema siguió saliendo porque no se superó y no se sanó. Ahora nos habla del genograma, del árbol genealógico y nos explica cómo hacerlo. Me encantaría poder como mostrarles, pero pues tengo que instalar un programa acá que no he instalado. Pero lo que sí voy a hacer es que les voy a explicar cómo se hace este genograma. Un genograma es una representación visual de un árbol genealógico. Para prepararte el tuyo, darás los siguientes pasos. Primero, prepara un diagrama de las 3 o 4 últimas generaciones de tu familia, en el que aparezcan tus padres, abuelos, bisabuelos, hermanos, tíos y tías. No hace falta que te remontes más allá de tus bisabuelos. Traza el árbol genealógico representando a los varones con cuadrados y a las mujeres con círculos.
Puedes representar las ramas del árbol genealógico con líneas para indicar quién pertenece a cada generación. Incluye a los hijos de tus padres, de tus abuelos y de tus bisabuelos. No hace falta que incluyas a los hijos de tus tíos, tías o hermanos, pero tampoco está mal que los incluyas si de pronto lo quieres hacer. Segundo, junto al cuadrado o el círculo que representa a cada miembro de la familia, escribe los traumas personales y el destino difícil que vivió esa persona. Si tus padres todavía viven, puedes pedirles que te cuenten lo que ellos sepan. Si no puedes obtener algunas respuestas, no te preocupes, bastará con lo que sabes tú. Entre los hechos traumáticos pueden contarse los siguientes: ¿quién murió joven? ¿Quién se marchó? ¿Quién fue abandonado, aislado o excluido de la familia? ¿Quién fue adoptado o quién dio a luz a un hijo en adopción? ¿Quién murió en un parto? ¿Quién tuvo un aborto o un niño que nació muerto? ¿Quién cometió un delito grave? ¿Quién sufrió un trauma importante o una catástrofe? Recuerden que todas estas preguntas que les estoy compartiendo es para que armen ustedes su árbol genealógico y puedan responder, si puedan encontrar todo el camino para trazar su mapa y poder encontrar dónde es que está ese trauma. ¿Quién perdió su casa o sus bienes y le costó recuperarse de ello? ¿Quién se sintió responsable de la muerte o de la desgracia de otro? Esas preguntas son importantes. Si algún miembro de tu familia hizo daño o le quitó la vida a otra persona, incluye en tu árbol genealógico el nombre de la persona perjudicada o asesinada. Debes incluir a las víctimas de las personas a las que hicieron daño los miembros de tu familia, pues esas personas han pasado a formar parte del sistema familiar con el que te puedes identificar. Del mismo modo, incluye también a cualquier persona que hizo daño o que le quitó la vida a un miembro de tu familia, pues también te puedes identificar inconscientemente con esa persona. Sigamos adelante. ¿Quién hizo daño, engañó o se aprovechó de otra persona? ¿Quién fue acusado de algo injustamente? ¿Quién fue a la cárcel o a un centro psiquiátrico? ¿Quién tenía una incapacidad física, emocional o mental? ¿Cuál de tus padres o de tus abuelos tuvo una relación de pareja importante antes de casarse y qué pasó? Incluye a las parejas anteriores de tus padres y de tus abuelos. Incluye también a cualquier persona que se te ocurra a la que hizo mucho daño a alguien o que hizo mucho daño a alguien. Tercero, escribe como encabezamiento del genograma tu frase nuclear. A continuación, observa cada uno de los miembros de tu sistema familiar. ¿Cuál de ellos tendría motivos para sentirse como te sientes tú? Esa persona podría ser tu madre o tu padre, sobre todo si alguno de los dos tuvo un destino difícil o si el otro miembro de la pareja no lo respetaba. También pudo ser esa hermana de tu abuela que acabó en un psiquiátrico o ese hermano mayor tuyo que nació muerto antes de que nacieras tú. Suele ser una persona de la que no se habla mucho en la familia. Así, con este ejemplo, estos pasos que nos da el autor, podemos construir, podemos trazar ese mapa de nuestro árbol genealógico. Como lo dice Lupita, si de pronto tenemos ese vacío
en uno de los miembros de la familia, si no conocimos de la familia, perdón, de uno de nuestros progenitores y no tenemos cómo encontrar información acerca de ellos, pues lo hacemos por el lado de nuestra madre, pero sí es importante en la medida de lo posible tratar de encontrar información acerca de esa familia. Si de pronto tu madre te puede ayudar un poquito a rellenar esos espacios, porque a veces esos espacios inconclusos, cuando no hay uno de los progenitores, cuando no hay una de las familias, puede que allí se haya originado el trauma en uno de ellos, en uno de esos eslabones que hacen falta. Después de hacer el genograma, nos dice que teniendo a la vista la relación con tu historia familiar, el único paso que te falta es aplicarte a ti mismo todo lo que has descubierto. Es probable que las cosas que han quedado sin decir o invisibles dentro de la historia de tu familia también haya quedado ocultas en las sombras de tu propia conciencia. Una vez que estableces la relación, lo que antes estaba oculto puede convertirse en oportunidad para la curación. Una vez que asumimos la responsabilidad de sanar, nos vamos a encontrar con verdades incómodas, vamos a conocer cosas de nuestra familia que tal vez no sabíamos, que tal vez no nos gusten, que tal vez nos avergüencen, que tal vez nos lleve a decir, bueno, pero es que mire lo que hicieron estas personas, pero lo más importante es hacerlo sin el ánimo de juzgar ni de señalar, hacerlo con la intención de sanar, que es lo más importante. Algunas veces debemos aplicar cuidado y atención para integrar plenamente las nuevas imágenes que surgen. A medida que vamos haciendo todos estos ejercicios, que vamos definiendo nuestros padres, que vamos definiendo nuestras frases nucleares, las cosas a las que tememos, que vamos buscando la razón por qué le tememos, una vez que vamos encontrando la relación de nuestros familiares con nuestros síntomas, las cosas que ellos nos sanaron, las cosas que estamos tratando de sanar, pero que no identificamos de dónde surgieron y que vamos conociendo, como les digo, esas partes de nuestra familia, de nuestro círculo, que tal vez han estado ahí, pero no se habla de ellas, han estado ocultas y que ahora nos están afectando a nosotros o a uno de nuestros seres queridos, de nuestros hijos o de nuestros hermanos o a nosotros, encontramos nuevas imágenes, encontramos y descubrimos cosas de nosotros que pensamos que ya estaban superadas y también encontramos muchas cosas acerca de nuestra familia que son cosas muy positivas y son cosas que nos van a ayudar muchísimo en este proceso del sanar y que nos van a llevar a entender que ese dolor no es nuestro, tal como nos lo dice este libro. Como les decía, nos queda pendiente para mañana la tercera parte porque yo me equivoqué y pensé que eran dos partes y ya hoy no me daba para la tercera parte. La tercera parte nos ayuda a construir las vías de la reconexión. Estaba empezando a leerla hoy, a redactarla. Tiene ejercicios de visualización, preguntas muy bonitas que yo sé que nos van a ayudar muchísimo y que nos van a gustar muchísimo. Entonces, les dejo la invitación para que mañana se programen, para que mañana hagamos la tercera parte, la tercera y última parte de este resumen, análisis de este libro, Este dolor no es mío, de Mark. Siempre se me olvida el apellido. Yo no sé qué me pasa con el apellido de este autor. Sigo y bailo, pero es que a mí me gusta escribir y no encuentro. De Mark Walling. Mañana hacemos la tercera y última parte, entonces para que se programen. Muchas gracias a todos, muchas gracias Betan, Jim, David, Max, Lupita, muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado. Recuerden activar la campanita de notificaciones. Por aquí alguien me decía que no le había
avisado que estábamos en directo. Entonces, para evitar que eso pase, lo que podemos hacer es activar la campanita. Entonces, la campanita lo que hace es que cuando yo empiezo a transmitir en directo, cuando ustedes han activado esa campanita, inmediatamente les llega el mensaje a su teléfono o a su computador si tienen YouTube abierto de que estamos en directo para que no se pierdan los libros que vamos a estar resumiendo juntos. Como les dije, después de este, les voy a compartir otro que yo sé que les va a gustar mucho, mucho, mucho. Gloriel, muy buenas noches. ¿Cómo puedo saber que un libro es una buena traducción al español? Pienso, te recomiendo que lo busques así, o si no se puede directamente, si no lo puedes encontrar directamente con la editorial, lo puedes buscar en Kindle, en Amazon. Porque hay algunos, uno encuentra como PDFs que están ahí en internet, pero son traducciones pésimas, traducciones que le quitan el sentido al libro. O que, perdón, algo que me he encontrado es que a veces he visto que mezclan libros. Entonces, para encontrar una buena traducción, te recomiendo que lo busques directamente en Amazon o directamente con la editorial que posea los derechos. Muy buenas noches, Amanda. Los voy saludando por aquí porque no los saludé ahorita. Irma, Mariana, Angie, muy buenas noches. Antes de cerrar aquí, les pregunto, les cuento, si de pronto quieren por acá, si tienen alguna duda que podamos responder aquí entre todos antes de que cierre este directo hoy. Me encantaría que me la dejen por acá para que conversemos un ratico antes de cerrar el directo, como les digo. Para que sepan, se programan mañana para la tercera parte, donde vamos a construir, a entender, vamos a construir las vías de la reconexión. Ya estamos hablando de los pasos para identificar el trauma, para identificar las frases nucleares, las palabras nucleares, las palabras desde el miedo. Ahora vamos a empezar a tender los puentes para reconectar con nuestros padres, para poder sanar esos traumas generacionales y poder ser libres de todas esas cosas. Avi, Ofelia, hola Hermes, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar aquí todos. Jim, trae todo lo que llevan hablando hace semanas. Jim, tú y tu anime, ¿no? Lo tengo apuntado, lo tengo apuntado. No he tenido tiempo de ver, he tenido muchas cosas, el cuidado de los perritos, porque pues están terminando de recuperar las perritas. Como les conté que las esterilicé ya casi, ya hace 15 días y dos de ellas se cuidaron muy bien los puntos, les fue muy bien con los puntos, la medicación, la limpieza y sanaron muy bien. Pero a la tercera, Olguita, la que es peludita, esa señorita yo no supe cómo, pero se abrió los puntos. Entonces todavía tiene su cono de la vergüenza. Hoy le quité el cono de la vergüenza a uno, pero las otras dos siguen ahí en su proceso. Entonces, por eso no he tenido como tiempo de ver la serie que me recomendaron por aquí, de ver el anime, ni de ver televisión. Y les cuento así chisme, chisme rápido antes de cerrar. Lo que pasa es que yo tengo un televisor en la sala donde yo veo mientras cocino y mientras estoy allí. Y pueden creer, yo lo prendo, bueno, relativamente poco, pero trato de prenderlo día por medio. O a veces me siento ahí a ver televisión o mientras hago aseo en la casa. Ay, les voy a recomendar una canción. Una canción que yo ya he escuchado mucho, pero la estaba escuchando ayer y encontré, ya conocía la frase, pero recordé y se las vea hasta noté acá y no había mirado. ¿Y cómo les parece? Así chisme, hace rato no les cuento chismes, que ayer prendí el televisor para sentarme a ver la novela con Olguita, mi perrita, que como está delicada de los puntos, pues le gusta entrar, entonces la estoy enseñando porque pues los otros permanecen en la finca, pues no les gusta estar adentro. A ella tampoco, pero como el hermanito no está, pues se entra conmigo. Y yo, bueno, Olguita, después de que termine el directo, venga, sentémonos y veamos alguna novela. Y el bendito televisor no prende. Llevo todo el día. Lo peor es que me ha dado risa, la verdad, me ha dado risa, ha sido chistoso, porque, claro, en la casa pues está el televisor de la habitación y está el de la sala, lo utilizo yo porque mi esposo no ve casi televisión, y yo feliz a verme la novela con la perrita, y se me, se me quemó. Y lo tengo ahí encima de un mueble conectado, yo todo el día le echo con el control así, o estoy aquí leyendo y redactando, o estoy haciendo algo, o estoy allá con el televisor haciéndole así, yo prenda, que yo sé que usted va a aprender, y no prende. Entonces, pueden creer, es súper chistoso, ni sé qué le pasó. Él sí arregla, pero
súper chistoso. Les iba a recomendar, pondría la canción acá, pero si la pongo de fondo creo que no se escuche y después llega YouTube y ¡puf! No te da sin canción. Hay una canción de Gustavo Cerati, a mí me gusta muchísimo la música de Cerati, que estaba escuchando ayer, que ya la conozco hace rato, pero no le había prestado mucha atención. Bueno, sí, pero no. En fin, hay una canción de Cerati que les quiero recomendar que se llama Magia. Es una canción que se puede hasta utilizar para manifestar y para visualizar. Tiene una parte maravillosa, aparte de toda la canción, que habla de, es una frasecita que dice, nada se pierde, todo me sirve, yo lo transformo. Y hay otra frasecita al final que dice, el universo está a mi favor. Entonces les recomiendo muchísimo la canción. La pondría, pero ustedes saben cómo es YouTube, que después resulta otra vez yo aquí diciéndole a ustedes, odio YouTube, me voy. Entonces por eso evito. Pero les recomiendo, les dejo esa canción, escúchenla antes de acostarse o al levantarse, que es una canción que se puede utilizar para visualizar y para manifestar. Y aparte de eso, el ritmo es bueno y pues las letras de Cerati a mí me encantan. Me encantaban. Me encantan, Cerati ya no está, pero me encantan las letras, entonces les recomiendo esa canción, se llama Magia y yo me quedo con esa frasecita, nada se pierde, todo me sirve, yo lo transformo y el universo está a mi favor. Recuerden que el universo está a su favor para darles todos los deseos de su corazón desde que desde que quieran mejorar, desde que trabajen por esas cosas, desde que se permitan construirse y volverse a derrumbar. Lo importante es que entiendan que, que el camino está así, que el camino está hecho de aciertos, de errores, pero lo importante es cómo integremos y aceptemos esos errores y cómo salgamos de hechos. La canción se llama Magia, es de Gustavo Cerati. Voy a ponerles un pedacito. Creo que por un pedacito, a ver, si seguimos hablando de fondo, a ver, la voy a colocar en Spotify. Creo que si sigo hablando de fondo, YouTube no me molesta. Les voy a colocar un pedacito corto. Se llama Magia. La canción se llama Magia de Gustavo Cerati. A ver, pedacito. Yo la tenía por acá. Es que a veces coloco algo acá y es que mi celular es súper, súper loco. A ver, les coloco. Vamos a ver si encuentro el pedacito como tal. No sé dónde la está. Esperen y ver eso. Ay, no, esta no era. Espérenme que es que creo que el pedacito está cerca del final. Bueno, les voy a dejar el inicio nada más, o no sé si la coloco, esperen. Es que no sé si la coloco por ahí en el fondo, en un baflecito que tengo por ahí abajo en la sala. No sé si se escuche tanto, pero vamos a ver. Bueno, solo al inicio, escúchenla. Se llama Magia de Gustavo Cerati. Les dejo un pedacito ahí como para que medio escuchen. No sé si se escucha. Ah, es aquí, yo poniéndolo por allá. A veces sí. A ver. No, pues se demora mucho en cantar. Pero hasta el inicio es chévere porque dice, a veces parece que me pierdo en el camino, pero no, acá tengo hasta va, no les voy a cantar porque los dejo sordos, pero les leo el inicio. Tal vez parece que me pierdo en el camino, pero me guía la intuición. Nada me importa más que hacer el recorrido, nada me importa más que hacer el recorrido, más que saber a dónde voy. Entonces, les comparto, les dejo esa canción para que la escuchen, escúchenla antes de acostarse, Magia de Gustavo Cerati, les va a gustar el pedacito, nada se pierde, todo me sirve, yo lo transformo, el universo está a mi favor. Leo por acá este último mensaje, Patricia, muy interesante, pero sé qué hace cuando nuestros padres cometen errores tan grandes como no hacer nada cuando violaron a mi hermano pequeño y no pude defenderlo, aunque lo intenté siendo yo niña. Son temas obviamente muy, muy complicados, son cosas muy complejas, pero lo importante, todo esto lo hacemos, todo este tema de sanar, de reconocer que las cosas malas que han pasado en nuestra vida, primero en ocasiones tal como cuando hablamos de querer defender, es algo que nos deja a nosotros un sentimiento de culpa que nosotros no tenemos, porque en el medio de todo
primero éramos niños y segundo también éramos víctimas. La irresponsabilidad de nuestros padres. Cuando hablábamos de cortar las relaciones con los familiares, que yo les hablaba de los familiares tóxicos y que les hablaba de la importancia de entender entre el progenitor y el padre, y que podía ser progenitor, pero no cualquiera podía ser un padre porque no todo el mundo entendía la importancia de eso. Todo esto se hace con el objetivo de sanarnos nosotros. Entonces, Patricia, lo importante es que tú sanes. Espero de todo corazón que tu hermano haya podido sanar y si no lo ha hecho, que esté en ese proceso, porque a veces se ve muchísimo, es algo muy recurrente en las víctimas de abuso, el culparnos, el culpar y decir, bueno, yo tengo la responsabilidad, fue por algo que yo hice. También cuando nuestros progenitores, porque en ese caso uno no puede decirle padre a una persona que permita que pase eso con uno de sus hijos, cuando nuestros progenitores no son responsables, cuando no les importa nuestro bienestar, nosotros lo que tenemos que hacer, cuando me remito al egoísmo sano, es sanar por mí, soltar esa carga para que esa carga nos siga allí. No voy a querer que ellos cambien. Ellos van a seguir pensando como piensan. Yo no voy a dejar de pronto no es que me voy a unir con ellos y voy a andar de manito cogida para todo lado y se me va a olvidar el daño que se causó, pero lo que sí voy a hacer es que no los voy a mirar ya con culpa, no los voy a mirar ya de pronto con rencor, no los voy a mirar ahora como de pronto los he mirado tantos años, sino que lo voy a hacer desde el amor que siento, el amor que emana hacia mí, desde mí, perdón, el amor que emana desde mí, el amor que recibo desde Dios y desde el universo, y porque reconozco que necesito soltar, que necesito dejar ese dolor aquí para poder avanzar, porque ese dolor, esa carga, como les digo, hagan de cuenta que todos esos traumas, todas esas cosas que no sanamos, todas esas cosas que no procesamos, esas se vuelven una roca gigante que nos amarramos del tobillo y tratamos de andar con ella. Y damos un paso y la roca nos devuelve 10 pasos. Entonces, por amor a nosotros mismos, por amor al Creador, por amor a la vida y a la felicidad que nos merecemos, sanamos, entregamos ese dolor y entregamos esa responsabilidad de los actos a ellos. Y se la entregamos a Dios, al universo, a la vida, y decimos y decidimos dejar de sentirnos culpables, dejar de culpar, que nos deje de doler, aunque obviamente esas cosas van a doler toda la vida y nos acompañan hasta el mismo momento en el que partimos de este mundo. Pero mientras estemos acá, lo importante es que trabajemos en nosotros, que reconozcamos que pues no tenemos la culpa por las cosas malas que hayan pasado y dejar de rememorar, que es algo que hacemos muchísimo, rememorar ese trauma. Hay que seguir, se puede seguir, tienes la fuerza, tienes el apoyo gigante de Dios, del Creador, del universo que está iluminándote como un sol detrás de ti y el abrazo fraternal de todos nosotros y el abrazo de Dios y el abrazo del universo. Entonces, te envío un abrazo gigante, Patri. Espero de todo corazón que recorras ese camino y que puedas simplemente, como les digo, dejar a los progenitores y a sus errores, si es necesario, atrás. Si es necesario dejar esos errores, dejarlos a ellos atrás, pero poder nosotros caminar sin ese peso de la rabia, sin ese peso de la culpabilidad y sin ese peso de decir es que miren lo que ustedes hicieron. Se ve muchísimo, se ve muchísimo. Conozco muchos casos de personas cercanas a mí, de familias, de mis amigos que han pasado por cosas así y he visto muchos casos fuertísimos donde las personas, a pesar de ese dolor, sanan y no tienen una relación con el progenitor para nada, pero ya no piensan en él
con odio ni con nada, sino que simplemente lo ven como eso, como un progenitor, como una persona que fue un medio para llegar a este mundo, que no asumió ese papel que le correspondía, pero que siendo así, yo me convierto en mi propia madre, yo me convierto en mi propio padre, yo me doy todo el amor que ellos no me dieron y a las generaciones que siguen, si tengo hijos, si tengo sobrinos, si tengo pareja, si tengo amigos, les doy amor, les doy protección y les doy ese cuidado. Y de esa manera voy sanando y voy cerrando esa herida que aunque como digamos, como decimos, perdón, esas heridas siempre se quedan ahí tatuadas en el alma, pero nosotros somos más fuertes que esas cosas negativas que pasan. Entonces, un abrazo gigante para ti, Patri, y para todos ustedes. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Muchas gracias por cada uno de sus mensajes. Muchas gracias por la confianza, de verdad. Muchísimas gracias por la confianza que depositan en mí, en Mentes Positivas, en este mensaje que buscamos dar aquí. Los espero mañana para que hablemos de la tercera parte de las vías de la reconexión, para que terminemos de evaluar. Tengo un bichito por aquí que no voy a montar la cabeza. Para que terminemos de resumir y de analizar este maravilloso libro, para que podamos terminar de entender por qué este dolor no es nuestro. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, recuerden unirse a los miembros, tengo pendiente compartirles el audiolibro, no se me ha olvidado, así se me junte con el otro, entonces les comparto dos, pero tengo pendiente, recuerden que en los miembros comparto un audiolibro exclusivo y próximamente voy a empezar a compartir más contenido allí. Ahí les dejo la tarea, recuerden escuchar la canción Magia de Gustavo Cerati, que pienso yo ayuda muchísimo a visualizar y a materializar las cosas que deseamos. Y esa frasecita del universo está a mi favor. Me despido con esa frase, se las dejo. Recuerden que el universo está a su favor y que siempre quiere lo mejor para ustedes. Un abrazo gigante para todos y que tengan una noche muy bonita. Los quiero. Adiosito.